Siempre que voy a emprender un largo viaje, recuerdo algunas cosas mías de cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada, ni subir a los aviones, ni dormir en hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen como una hamaca vacía. Mi primera novia y mi primer gol. Estoy regresando después de muchos años a mi pueblo. Un pueblo que, como tantos otros, alberga historias y personajes reales e imaginarios. Un universo mágico de mitos y leyendas. Leyendo el libro de Soriano me pongo a pensar cuánto habrá de ficción y cuánto de realidad en sus cuentos. Yo soy de este lugar. Yo nací en la Patagonia. Los cuentos de los años felices hablan de una Patagonia fantástica y misteriosa. Algo que siempre me ocurrió a mí de pibe, cuando me contaban las historias y las leyendas de este maravilloso lugar. Mi primera novia era una chica de pelo muy negro, tímida, que ahora estará casada y tendrá hijos en edad de rock and roll. Fue con ella que hice por primera vez el amor. Un lunes de 1958, a la hora de la siesta, en una fila de butacas rotas de un cine vacío. El mágico mundo que relata Soriano en el cuento Primeros Amores ocurrió en este mismo lugar a fines de los años 50. ¿Era así entonces? Plantas, jugo. No es muy grande. Viste que Soriano habla en el cuento de sus primeros amores, su primer gol. Sí, primeros amores. Primeros amores. Era el cine, no era como la salida. El amor iba al cine directamente, digamos. Y sí, ¿No? era el momento donde se podía tener un poco de intimidad. En el cine permitido. Porque ¿qué iba a pasar en el cine? Las madres enviaban a sus hijas tranquilas al cine, Claro. de que no iba a pasar nada, estabas rodeado de gente. Y además era la salida casi la única. Los que no iban a la iglesia. Cine. Cine. ¿Qué podía pasar? Más que rozarse. La película y el brazo, Claro, ¿no? y que roce el brazo. Antes de llegar a eso, otro día de invierno, su madre nos sorprendió en la penumbra de la boletería con la ropa desabrochada y ahí nomás le pegó 2 bofetadas que todavía me suenan. Lejanas y dolorosas, en el eco de aquellos años de frondicismo y resistencia peronista. Su padre era un tipo sin pelo,
de pocas pulgas, que me saludaba de mal humor porque ya tenía bastantes problemas con otra hija que volvía al amanecer y en coche ajeno. En los próximos años, qué sé yo, por ahí vuelve, no sé, el cine antes se llenaba. ¿Usted, amigo de Osvaldo? Sí. ¿En la niñez y en la adolescencia? Sí. ¿Cómo se conocen? Y era una ciudad chica, en esos años eran muy pocos los habitantes, no, nos conocíamos todos y bueno, más cuando sos chico que enseguida haces amistad, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí salíamos, teníamos donde está hoy el barrio Rosario, había un baldío, había un potrero donde jugábamos al fútbol y después la junta de ir al cine y lugares así. El cuento este en particular del fútbol y su primer amor, su primera novia, lo del cine es cierto, por lo menos. Sí, había cine. No, sí, habían dos cines, uno era el cine español y el otro el cine San Martín. En el cine español, el encargado del cine español era el padre de su primera novia. Es cierto. Eso es cierto, es totalmente cierto. Calculá que el padre era el encargado del cine. Encargado del cine. Y tenía una pinta de malo, era un hombre grandote, pelado, gordo. Así que no era mucho para andar haciéndose el chistoso, ¿no? Cuando su madre le dio aquella bofetada a mi novia, yo estaba en la escuela industrial y todavía no había convertido mi primer gol. Jugaba en una de esas canchitas hechas por los chicos del barrio y de vez en cuando acertaba a meterla en el arco. Pero esos goles no contaban porque todos pensábamos hacer otros mejores, con público y con nuestras novias temblando de admiración. Continúa. Pero a fines de los 50 queríamos madurar pronto y triunfar en alguna cosa viril y estúpida, como las carreras de motos o los partidos de fútbol. Yo tenía la impresión de ganarme unos segundos en el cielo cada vez que entraba al área y me iba entre dos desesperados que presumían de carniceros y asesinos. Posición de fútbol. Bueno, él era un fanático del fútbol, y tenía una memoria extraordinaria. Después, sobre él como jugador de fútbol, era un jugador de barrio, muy entusiasta, muy aguerrido, ¿no es cierto? Él, Rústico. Sí, más que rústico, pero tenía un entusiasmo que superaba todo lo otro que él no tenía, lo que no te dio la naturaleza, él lo hacía fuerza de pulmón, ¿no? Fue un jugador de barrio, como decís vos, como todo pibe que a los 13, 14 años jugaba a la pelota y éramos del montón, ninguno se destacó tan así que yo te puedo nombrar de esa camada, de esa clase, año 42, 43, que éramos de esa clase, ninguno brilló en el fútbol profesional. Muy pocos fueron los que pudieron llegar a jugar al fútbol en equipos de primera de la zona. ¿Y la posición de usted? ¿Jugando al fútbol? Jugando al fútbol. Bueno, yo jugaba al fútbol, jugaba de defensor, era muy también bastante rústico. Y aparte de rústico era medio bruto, me gustaba poner fuerte la pierna. Temperamental. Era muy temperamental. Por un par de meses, antes de que yo la conociera, ella había sido la novia de nuestro zaguero central. Y alguien me dijo que el tipo se vanagloriaba de haberle puesto la mano por debajo de la blusa. Eso me lo hacía insoportable.
no tenemos que ganar, tenemos que salir a la cancha, tenemos que divertirnos, tenemos que jugar. Toma. Tan celoso estaba de aquella imagen del pasado que casi dejé de saludar. Esta para vos, esta para vos, esta por acá, y de vos, a vos te tengo que ver. Vos tenés que salir adelante, vos tenés el equipo en la cancha. Vamos. Vamos a observar algunas fotos, reliquias que tenemos por acá. Uno de los grandes amigos de Soriano en Cipolletti es César Giachetti. Fueron juntos a la escuela y en el barrio eran inseparables. A ver, voy a tener que poner un poco los lentes, si no veo bien. Esto es en Plaza Winkle. Acá estamos en el campamento central de Plaza Winkle, campamento central de YPF, y Soriano es este. ¿Es un trampolín? Es un trampolín, nos subimos en la pileta porque estaba vacía. Soriano es el de la punta. El de la punta. Era... Sí, este es Soriano, ese es Soriano, el gordo que le decíamos nosotros. A ver si tengo algo más. Acá está Soriano. Esta foto, la pesada del rock. Sí, estamos en el año 1959 y de ahí ya Soriano ya no tuve más contacto, ya se fue. Este Soriano también, una foto en el equipo donde nosotros jugábamos ahí con la escuela industrial. Esto en Cinco Saltos. Era... Sí. Usted conformó entonces con Soriano, o fue a la escuela técnica, ¿no? Sí. A la escuela técnica, sí, a la escuela, digamos, industrial de la Nación, que en aquella época era de la Nación, en Neuquén. Pero fuimos en primer año, segundo y tercero. Sí. En tercer año. Y él era un estudiante como otros, del montón, nada más. Ni idea de que alguna vez iba a ser el famoso escritor que hoy todo el mundo lo conoce, sí, pero ni por asomo. Él lo que quería hacer, digamos así, cuando terminara los estudios y todo, era relator de fútbol. Relator, no jugador. No. Ahí ya estaba con esa... Sí, pero siendo joven, como nosotros, jugaba también al fútbol, integraba el equipo del colegio en que íbamos nosotros, ¿no? Porque hacíamos partidos intercolegiales en aquella época. ¿Y Soriano? Y Soriano era un jugador del montón también, vamos a ser francos, ¿no? Pero sí, hacía goles, sí, cómo no. Cómo no, sí. Yo me mordía los labios, allá arriba, en la soledad del número 9, cuando me fauleaban y él se llevaba la gloria del tiro libre, puesto en un ángulo como un cañonazo. Si lo nombro hoy todavía receloso, es porque participó de aquella victoria memorable y porque sin su gol, el mío no habría tenido la gloria que tiene. Mi novia admitía haberlo besado, pero negaba que el odioso personaje le hubiera puesto la mano en el escote. A veces yo me resignaba a creerle y otra sentía como si una aguja me atravesaba las tripas. Él cuenta esa experiencia con bastante afecto, es bastante... Claro, él cuenta su historia en sí
porque era su primer novio, su primera novia. Y yo creo que, bueno, todos ustedes, los jóvenes, tendrán el primer recuerdo de su primera novia, de su primer beso, demás. Entonces, para él fue todo un acontecimiento, ¿no es cierto?, cuando él tiene su primera novia y él estaba muy enamorado de ella. Sí, sí. Él la quería, realmente la quiso muchísimo a la chica. Pasábamos el tiempo en el cine, acariciándonos por debajo del tapado que nos cubría las piernas, y creíamos que su padre no se enteraba. Pero la madre no nos sacaba el ojo de encima. Después supe que hacíamos el amor todos los días. Pero en aquel entonces suponía que había una sola manera posible y que si ella la aceptaba, el más glorioso momento de la existencia habría ocurrido al fin. A mí, yo te digo, Juan, que como mujer a mí me pareció bellísimo como lo cuenta. Es muy dulce. Palabras más, palabras menos, una coma podría haber quedado grotesco y hasta quizás esa señora se podría haber ofendido. Yo no creo que haya ocurrido porque a mí me pareció muy dulce como lo cuenta. Ese beso, ese al fin se le da. Por eso a mí me emociona cuando leo cuentos de Osvaldo Soriano que refieren a este lugar. Porque él capta la magia, bueno, que no he visto a nadie que sepa contarlo como él. Y en ese instante, en una vida vulgar, solo es comparable a otro instante. Cuando la pelota entra en un arco de verdad por primera vez. Y no hay Dios más feliz que ese tipo que festeja con los brazos abiertos, gritándole al cielo. Todavía voy, en un eterno replay, a buscar los abrazos y escucho en sordina el ruido de la tribuna. Y esos grandes inventos, ¿no? De esos grandes goles que hacía, de esos centros que le hacían sus compañeros y que él de palomita hacía un gol. Hay uno que es cierto. Hay uno que es cierto. No sé si es ahí que sigue, pero hay uno que es cierto, Y ahí está verificado. creo que algunos han sido, Claro. han sido ciertos, seguramente, sí, fueron ciertos, sí. Ese tipo hace 30 años soy yo. Pero ahí sigo. Al acecho entre el número 5 que me empuja y hacha brava que me agarra de la camiseta. Y un win de jopo a la brillantina tira un centro rasante. Al montón, a lo que pase. Se me ha cortado la respiración, pero estoy lúcido y frío como un asesino a sueldo. Y en este contragolpe, casi sobre el final, intuyo secretamente que mi vida cambiará para siempre. Entonces aparezco yo, abuscando el pie para que el tiro no se levante y le pego fuerte, cruzado. Y aunque parezca mentira, aquella imagen todavía perdura en mí. A mí me da la sensación, bueno, porque es contado por él, de que era perro jugando, que era su anhelo jugar bien, pero que era de madera. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que me encanta cómo cuenta ese gol. Sí.
Me parece que lo adornó mucho. Y sobre el fútbol, lo que él cuenta y relata es un cuento. Es un cuento. Es un cuento. Yo a veces un cuento, ¿viste? Pero lo hacemos como un cuento. Él hizo un cuento de su vida en el fútbol, cosa que no fue cierta. Y el primer gol, te lo termino con el primer gol, es cierto. El primer gol, él está jugando en la cancha esa que yo te dije que está del otro lado de la ruta. Entonces él tira un centro y el centro sale y pum, se mete en el ángulo. Gol, fue el primer gol de él que jugando ¿El primer gol es así? Es el primer gol ese. Un centro le pega. Él le pegó, tiró un centro y entró en el ángulo. Eso fue el gordo se corría a la cancha como cuando largaba el perro a la cadena. Algunos dicen que Soriano fue un patadura. Pero para mí, que el tipo fue un 9 goleador. Nos besamos y sin buscarlo, porque las cachetadas todavía le arden en la cara, mi primera novia se abandona por fin y me recibe mientras sus pechos, que alguna vez consistieron en la caricia de nuestro despreciable zaguero central, tiritan y trotan, brincan y broncan. Hoy que nuestras vidas están junto a otros y mi hotel queda tan lejos del suyo.